Desde que Fernando VII tuviera que hacerlo contra su voluntad, los reyes y regentes españoles han jurado las diversas constituciones en España, para legitimar su derecho a reinar. Bienvenidos a mi canal. Ahora, contamos con la posibilidad de que apoyes este canal, siendo miembro. Puedes ser miembro Alteza, miembro Majestad, y miembro Imperial. También puedes dejar un superchat. Tu apoyo nos hará crecer y mejorar cada día más. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. El 31 de octubre, día de su 18º aniversario, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, acudió al Senado para jurar ante las Cortes la Constitución, tal como establece el artículo 61 de la propia Carta Magna. Se trata de una ceremonia indispensable para legitimar a la heredera como futura jefa de Estado, y que simboliza el sometimiento del futuro soberano a la ley, como corresponde a una monarquía parlamentaria. Desde que en 1812 se aprobase la primera Constitución española, esta ceremonia tiene tan solo un precedente, el de su padre, el actual rey Felipe VI, pero durante los siglos XIX y XX se han sucedido diferentes ceremonias similares, con distintos reyes o regentes jurando lealtad a una Constitución como requisito indispensable para ser proclamados por la soberanía popular. Fernando VII fue el primer monarca español que se vio obligado a jurar una constitución, la emanada de las Cortes de Cádiz en 1812, en plena guerra de la independencia contra la ocupación francesa. Su vida y su reinado fueron agitados, y marcaron los últimos estertores del absolutismo en España. Ya como heredero, promovió diversas conspiraciones contra su padre para apartarlo del trono y, más adelante partiría al exilio con él, para dejar paso a José Bonaparte, hermano del emperador de los franceses, Napoleón I. A su regreso del exilio, promovió un golpe de Estado contra el régimen liberal establecido durante la Guerra de Independencia, y durante 6 años gobernó como monarca absoluto, como era su deseo. En 1820, el pronunciamiento del general Riego, un levantamiento de carácter liberal, obligó al rey a reinstaurar el régimen constitucional anterior y a jurar, a regañadientes, la Constitución de 1812. El 10 de marzo de 1820 Fernando VII juró la Constitución en el Palacio de las Cortes de Madrid, actual Senado. En su discurso aseguró a sus súbditos que, me habéis hecho entender vuestro anhelo, de que se restableciese aquella Constitución y, por ello había decidido jurar esa Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. El espejismo constitucional duraría 3 años, tras los cuales los 100.000 hijos de San Luis, un ejército creado por las potencias europeas, alentadas por el propio monarca español, invadiría el país, y restablecerían el poder absoluto de Fernando VII. A la muerte de Fernando VII, en 1833, le sucedió su hija Isabel, que contaba con tan solo 3 años. 10 años después, el 10 de noviembre de 1843, Isabel II juraría otra Constitución española, la de 1837, en la misma ceremonia que las Cortes adelantaron un año su mayoría de edad, para que pudiera reinar sin la tutela de regentes, su madre María Cristina y el general Espartero, que gobernaran en su nombre. Pero el agitado siglo XIX español devoraría también a esta monarca, que fue derrocada por la Revolución de 1868, la Gloriosa. Se abrió entonces un convulso periodo de 6 años, que comenzaría con la proclamación de una nueva Constitución, que mantenía la monarquía constitucional como forma de gobierno, pero que excluía a los Borbones de la jefatura de Estado. La búsqueda de inquilino para el trono culminaría al año siguiente con la elección por las Cortes de Amadeo de Saboya, hijo menor del rey Víctor Manuel II, unificador de Italia, de talante moderno y liberal. Nada más llegar a Madrid, el 2 de enero de 1871, Amadeo I acudió a la capilla ardiente de su gran valedor, el general Prim, muerto en un atentado 3 días antes, y después se dirigió a las Cortes, para jurar la nueva Constitución surgida de 1869, acepto la Constitución,
y juro guardar y hacer guardar las leyes del reino, fue la fórmula elegida, tras lo cual fue proclamado rey. El reinado de Amadeo I, duró apenas 2 años y estuvo marcado por la furibunda oposición de carlistas, borbónicos, republicanos y parte de la aristocracia que le reprochaba ser extranjero. Después de su abdicación, se proclamó la Primera República Española, un efímero periodo republicano de 11 meses, que terminó el 3 de enero de 1874 tras el golpe de estado del general Pavía, que establecería un gobierno provisional, que terminaría con la restauración de los Borbones en el trono español. Alfonso XII recibió la noticia de su proclamación en su exilio de París, y a su llegada a Madrid, el 14 de enero de 1875, no tuvo necesidad de jurar una constitución, que en ese momento no existía, pues el texto republicano había sido derogado. La nueva constitución fue sancionada por él mismo en junio del año siguiente, y la primera autoridad real en jurarla fue su viuda, María Cristina, el 30 de diciembre de 1885, tras la repentina muerte de Alfonso XII. Durante la ceremonia, celebrada en el Congreso de los Diputados, en sesión conjunta de ambas cámaras, la reina juró guardar la Constitución de 1876, y ser fiel al heredero del trono, que nacería 5 meses después, el futuro Alfonso XIII. En una situación similar a la de su abuela Isabel II, Alfonso XIII también tuvo que jurar la Constitución de 1876, antes de lo previsto, al ser proclamado mayor de edad el 17 de mayo de 1902, el día que cumplía 16 años. En la jornada, el nuevo monarca realizó su juramento, vestido con el uniforme de capitán general ante las Cortes, y numerosos miembros de la nobleza española, y de las casas reales europeas con estas palabras: juro por Dios, sobre los santos evangelios, guardar la Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me lo premie, y si no, me lo demande. Con la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de marzo de 1931 y la precipitada huida al exilio de Alfonso XIII, se inició un largo periodo de más de 40 años sin monarca, que incluyó las casi 4 décadas de dictadura de Francisco Franco. El dictador decidió nombrar sucesor en la jefatura de Estado, a un nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos I, que el 23 de julio de 1969, juró lealtad a los principios del movimiento, las leyes fundamentales del régimen franquista. Ante los procuradores, denominación que sustituyó a la de diputados, para diferenciarse de la tradición parlamentaria, el entonces príncipe de España juró lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional, y demás leyes fundamentales del reino. Juan Carlos I volvió a realizar idéntico juramento el 22 de noviembre de 1975, al ser proclamado rey de España por las todavía Cortes franquistas, 2 días después de la muerte del dictador. 11 años más tarde, después de una reforma política que abolió los principios fundamentales, y adoptó una nueva constitución que consagraba una monarquía parlamentaria, el 30 de enero de 1986, al cumplir 18 años, vestido de civil, Felipe de Borbón juraba su lealtad a la Constitución de 1978, y a su padre en el Congreso de los Diputados con estas palabras: juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y mantener fidelidad al rey. El 19 de junio de 2014, las Cortes proclamaban rey a Felipe VI, esta vez vestido con traje militar, después de que éste repitiera literalmente la fórmula usada 28 años antes, menos la parte de fidelidad al rey, conforme al artículo 61 de la Constitución, según le recordó el entonces presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada. Esa fórmula, según los cronistas de la década de 1980, estaba especialmente cuidada para transmitir la impresión de que la legitimidad de la institución dependía de una ley emanada por los representantes legítimos de la soberanía popular, y no era una propiedad dinástica. En el día de su 18 cumpleaños, y en una jornada que quedará para la historia, la princesa Leonor ha jurado la Constitución, 37 años después de que lo hiciera su padre.
En un acto solemne en las Cortes Generales, y haciendo uso de la misma fórmula que empleó el rey Felipe VI, el 30 de enero de 1986. Sobre el mismo ejemplar de la Carta Magna aclamado, juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por apoyarme. No te olvides de suscribirte, y dejar tu like. Hasta la próxima.